Hola, soy Carlos Torrero, Product Manager del área de desarrollo directivo. Hoy tengo el honor de que esté aquí con nosotros Xavier Guix. Gracias por venir, Xavier. Gracias a ti. Xavier Guix es profesor colaborador dentro de ADA y también es psicólogo, como muchos ya saben, y también escritor de muchos libros, entre ellos Ni me explico ni me entiendes, que va por la 10ª edición, esta vez actualizada, y su último libro, Cuánto te quiero. En tus conferencias, Xavier, y como profesor o otros seminarios que puedas dar, se trata mucho el tema de la comunicación. Y hay algunos valores que ya tenemos claro, que puede ser como que la comunicación, a día de hoy, el no comunicar es imposible, así como que la comunicación no verbal es un tanto por ciento muy elevada de esta comunicación. Pero hoy quiero dar un paso más allá para centrarnos en esta parte de la comunicación y de dónde viene. Entonces vamos a hablar un poco de que para que alguien comunique tiene que tener unos pensamientos y unas creencias. Pero en realidad, Xavier, ¿qué es una creencia? Por una creencia podríamos decir que es una teoría sobre la realidad, ¿no? Es decir, son especulaciones, propósitos, preideas que tenemos sobre la realidad, es decir, que vamos pensando, viviendo y sobre lo vivido, lo experimentado y sobre lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, vamos haciendo predicciones, ¿no? Entonces teorizamos sobre las cosas. Pero ¿cómo funciona esa teorización? Porque vale la pena decirlo un poco escuetamente, ¿no? Pasan cosas y las relacionamos. Es decir, que a la hora de hacer predicciones, el ser humano lo que hace es relacionar datos o hechos, cosas que están sucediendo, y las relacionamos y pensamos, pues esto seguro que es por esto, o esto sucede por aquello. Es decir, que la creencia acaba siendo el resultado de aquello que nosotros hemos interpretado sobre la realidad. Y aquello que hemos interpretado tiene un plus emocional que es muy complejo, que es que una vez hemos hecho una predicción y una vez hemos interpretado una realidad y la hemos convertido en nuestra manera de verla, nos implicamos en ella. Es decir, que no solo imaginamos escenarios o universos, sino que nos implicamos en ellos. Por lo tanto, a partir de ese momento, aquello que yo he creído, aquello que yo he especulado, aquella predicción que yo he hecho, que no es más que eso, que una simple interpretación... Porque no es cierta. Porque no es cierta, no tiene por qué ser cierta, es simple un significado que yo le doy, ese significado se convierte para mí en una creencia, es decir, esa es mi realidad, y a través de esa realidad yo estoy interpretando el mundo que vivo. Por lo tanto, las creencias son muy constituyentes en la persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces lo que llamamos creencias para muchos es creencias religiosas, es decir, dogmas, pero no... o creencias políticas, es decir, también dogmas políticos, ¿no? Bueno, creencias sociales, creencias... No, es que cada uno, su vida está altamente constituida por creencias. El hecho de que a mí me sucedió determinado aspecto o determinada cosa en mi vida, hechos que han sido incluso traumáticos o hechos importantes de mi vida, situaciones en las que mis familiares más cercanos, la sociedad en la que yo vivo, la cultura en la que habito, ha ido dando significados a cosas que suceden, y yo he ido comprando esos significados, me los he ido creyendo, a veces porque los he experimentado, a veces porque lo he escuchado a personas de referencia o a mi familia, y poco a poco se han ido enraizando en mi vida. De tal forma que muchas de las cosas que yo creo, no sé por qué las creo. Sencillamente están ahí metidas desde antaño. Las he dado por supuestas. Las he dado por supuestas, han sido así siempre en mi vida, y como son así, pues son así. Pues son así. Lo que pasa que lo interesante es darnos cuenta que porque son así, mi vida es así. Es decir, que lo que yo estoy viviendo, la realidad que me constituye, está muy vinculada a lo que yo creo. Y eso es tal vez el mensaje novedoso que podemos dar desde aquí, ¿no? El hecho de decir, date cuenta que la realidad que tú estás viviendo tiene mucho que ver en lo que tú crees. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión que creer es crear. Wow. Y eso es muy importante a la hora de configurar cualquier espacio, sea un espacio de trabajo, de relación, de vida, de manera de ver el mundo. Todo está compuesto de esa particular manera de creer y crear. Me recuerda mucho lo que me estás comentando, Xavi, que el cubo este que tú utilizas, que me voy a ocupar de que lo podamos tener aquí en la pantalla, un cubo que podemos ver es un cubo, son flechas, ¿qué es, no? Y cómo rellenamos ese vacío con esta información que tenemos dentro. Esto es un grave problema, porque
tal y como dices, damos por supuesto algo que llevamos dentro y además no nos cuestionamos si es verdad o no. Efectivamente, cuando la creencia está muy arraigada y sobre todo cuando es inconsciente, porque muchas creencias llevan tanto tiempo dentro de nosotros que de algún modo ocupan un espacio inconsciente. No somos conscientes de que tenemos esa creencia, pero es que esa creencia está actuando en nuestra vida. ¿Y cómo podemos saber que está operando en mí una creencia de estas inconscientes? Pues mira, por ejemplo, cuando estoy ante un temor irracional. Tengo que afrontar ahora una presentación, tengo que presentarle al jefe determinados aspectos o un trabajo, un proyecto, y algo que sé hacer con normalidad y que no me cuesta nada, llega un momento que me siento absolutamente bloqueado. Ahí, aparte de un miedo, ese miedo está basado en una creencia que yo tengo, pero tal vez sea una creencia que está en mi inconsciente y no soy consciente de ello. Por ejemplo, cuando alguna cosa me resuena, o cuando, por ejemplo, yo tengo algo muy claro y cuando llega el momento de realizarlo, no puedo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho una propuesta, hemos dicho, nada, lo voy a hacer, mañana me voy a presentar allí y lo voy a hacer? Y cuando llega ese momento, nos quedamos paralizados. No tenemos respuesta y decimos, es que no lo entiendo, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Pues lo que está pasando es que están operando creencias inconscientes que tienes muy arraigadas, en las que estás muy implicado, pero que tú no te das cuenta. Por lo tanto, el trabajo con creencias es un trabajo fundamental. Claro, si lo que yo creo está constituyendo o está co-creando o influenciando en la realidad que yo estoy viviendo, ahora que hablamos de comunicación, pues tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas personas creen que se comunican mal? ¿Cuántas personas creen que ellas lo que digan no tiene importancia? ¿Cuántas personas creen que no saben entender a los demás, que no tienen empatía? Es decir, hay un montón de creencias que efectivamente hacen que la persona acabe viviendo esa realidad. Cuando Pero no tiene... ellos creen que son así y que no tienen absolutamente nada que hacer. No, yo soy así, yo no puedo ser creativo, yo siempre tengo problemas al presentarme en público y creen que son sus creencias. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Porque es que de entrada no creen que son sus creencias, creen que son así. Es decir, el hecho de dar por hecho que esto no es una creencia, sino es un carácter. Wow. Es que, claro, yo soy así. Claro, pero es que yo siempre he sido así. Es que, bueno, mi manera de verlo siempre ha sido esta. Entonces, no nos planteamos que detrás de esta concepción lo que existe es una creencia, una o un montón de creencias. Entonces, un trabajo serio, un trabajo sobre todo de autoobservación, un trabajo de crecimiento personal, obliga a hacer un trabajo sobre todo y fundamentalmente con nuestras creencias. Claro, porque si no, esto hace que nos relacionemos desde esta ignorancia con una comunicación tóxica entre nosotros. Claro, porque además se suele caer en la trampa de, primero, considerar que mi predicción es cierta, es decir, mi creencia es verdadera. ¿Por qué? Hombre, porque me he dado cuenta yo, o porque yo lo sé. Pero ¿cómo Y lo a veces sabes? sin preguntar, ya asumes la respuesta. La asumes porque estás implicado en esa creencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos peleamos, a veces peleamos o discutimos sobre todo y caemos en esa trampa de querer tener razón. De hecho, lo único que estamos haciendo es decirle al mundo que es que yo estoy muy implicado con esa creencia y que si me la quitan, me quedo sin creencia y me quedo sin nada. Entonces ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces me quedo con un pánico terrible, ¿no? Por eso muchas personas se agarran de forma extraordinaria a razones o a creencias que acaban siendo fósiles, acaban siendo rígidas para su propio funcionamiento, porque no hay nada peor que una persona que solo tenga una idea, imagínate tú, una sola creencia, y que vaya por la vida siempre defendiendo esa creencia, cuando sabemos que el mundo es cambiante, que todo cambia continuamente, y que lo más importante es que tengamos esa flexibilidad, y sobre todo entender que igual como yo he constituido mi mundo de creencias, tú tienes el tuyo, y tal vez en algunas cosas podemos coincidir y en otras no, pero que no ocurre nada, que no pasa nada porque tú tengas otra visión del mundo, hayas vivido otras historias, otras experiencias y por tanto hayas construido una realidad diferente a la mía, y que no pasa nada, pero es que lo obvio, lo normal es eso, que tú hayas constituido un mundo diferente al mío, porque tú has vivido otras cosas, porque tú tienes otro temperamento, porque te has relacionado con personas diferentes y todo eso ha constituido tu mundo y siempre va a ser diferente al mío. Entonces, ¿para qué voy a discutir el tuyo y tú para qué vas a discutir el mío? Al contrario, es curioso cómo tú has llegado a creencias o has llegado a conclusiones que yo no había llegado, y a la inversa. A lo mejor yo he visto realidades o aspectos de la realidad que a lo mejor tú no habías observado.
Entonces, lo bonito es precisamente que de ese ser único que somos cada uno de nosotros, al comunicarnos, al relacionarlos, lo que estamos haciendo es aportar una visión más amplia del mapa de cada uno y del mapa de la vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros es fundamental en la construcción, no solo de su propia identidad, sino de la identidad del mundo, de lo que estamos viviendo. Y lo hacemos a partir de las cosas que creemos. Claro, es muy interesante además para el mundo de la empresa, porque a veces nos relacionamos a través de estas creencias, ¿no? También hacemos un filtro, ¿no? Porque parece que si quien hay fuera o lo que es fuera no va con lo que yo soy y mis creencias, ya no me quiero relacionar, entonces ya soy selectivo, no a la hora de comunicarme solo, sino a la hora de escuchar. Entonces hacemos una escucha selectiva y lo que no, no me interesa. Sí, esa es una de las características. Entonces, ¿oímos o escuchamos? Claro, es una de las características de las creencias, y es que al final cuando uno ha construido su mapa del mundo, ha organizado un orden. Y claro, a partir de ahora yo todo lo miro a partir de ese orden. ¿Y qué ocurre? Que lo que no concorde con ese orden es inmediatamente desplazado, tal vez es transparente, es decir, probablemente ni lo veo, ni me doy cuenta de ello, y si lo veo lo descarto porque no está dentro de mi orden. Entonces, eso me hace una persona que al final le cuesta mucho salir de su propia zona de confort. Es rigidez, ¿no? Y es rigidez. Y no vemos lo que posibilidades que tenemos Y sobre todo delante. no puedo aprender. Porque el aprendizaje viene precisamente del caos, viene precisamente cuando yo me descuadro o cuando yo permito que entren en mi vida otras creencias a las que yo puedo también darle un poco de existencia y confrontarlas con las mías y observar cómo mi mapa se puede ir ampliando a medida que yo voy introduciendo nuevas creencias. En cambio, si solo me limito a mi orden, de ahí no voy a salir. Y eso es lo que ocurre en muchas empresas, que parten sobre presuposiciones ya hechas, porque parten de creencias que se han instaurado durante muchos años y que acaban diciéndose siempre, el titular acaba siendo, es que aquí siempre se ha hecho así. Entonces, y como siempre se ha hecho así, así continuamos. Así continuamos. Entonces, claro, te das cuenta de que hay un mundo de creencias, eso en el mundo de la empresa hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cuando yo trabajo el tema de las creencias en las empresas, trabajo siempre ese doble nivel. Una cosa son las creencias expresadas, por ejemplo, esto aquí siempre se ha hecho así, Sí. pero otra cosa son las creencias que tienen los miembros de la empresa. ¿Y qué suele ocurrir? Yo siempre he sido así también, sería. Por ejemplo, pero ¿qué suele ocurrir? Tú te encuentras con un equipo que aparentemente todo el mundo asume una serie de creencias, asume una serie de condiciones y una serie de presupuestos sobre cómo tienen que ser, por lo menos, su equipo. Y todos están de acuerdo y todos dicen amén y todos van para adelante. Pero el proyecto no acaba de funcionar, pero hay dificultades, pero no acaba de fluir, pero el resultado esperado no es. ¿Qué ocurre? Entonces se analizan muchos factores, pero casi nunca se analiza el factor. ¿Qué es lo que en realidad cree cada uno de los miembros del equipo? Entonces cuando rascas por ahí te das cuenta que la mitad del equipo no se creía ese proyecto, o que tenía creencias del tipo, esto no se lo cree nadie, esto es muy difícil de vender, esto no va a ir a ningún lado, pero no lo dicen. Entonces, ¿qué ocurre? Son barreras. No se dice, pero se actúa a partir de esa creencia. ¿Por qué? Porque creer es crear. Entonces, lo que estoy creando son unas condiciones desfavorables que hacen que después el resultado sea negativo. Y no entendemos por qué. Entonces, buscamos razones fuera, buscamos razones estructurales, buscamos razones en el mercado, cuando en realidad muchas de ellas están en las propias creencias del propio equipo. Creencias individuales y creencias que también se han consolidado como equipo. Por lo tanto, trabajar con eso es fundamental a la hora de tirar para adelante. Fíjate tú los equipos de fútbol, ya no digo los equipos de fútbol, sino los equipos de cualquier disciplina deportiva, cómo hoy en día trabajan fundamentalmente las creencias, lo que creen sobre sí mismos, las posibilidades que encuentran, cómo mejorarlas, cómo tener más amplitud de mira y más visión de futuro. Ver más allá ver de lo más que allá, normalmente ven. que no solamente sus limitaciones mentales, porque eso acaban siendo limitaciones. Claro, porque me ha hecho mucha gracia lo que has comentado de las reuniones en las empresas, ¿no? Que cada uno asume su rol. Entonces, ¿qué recomiendas? Porque a veces hay reuniones en que cada uno asume un rol, cada uno asume algo y tiramos para allá con lo que somos. Esto puede generar de que no vayamos más allá. Esto de verdad es una barrera para crear algo nuevo, es creativo. Terrible. No, es terrible, es decir, y es uno de los daños peores dentro de la empresa y por eso cuesta tanto. ¿Por qué? Porque también existe una creencia colectiva de que en la empresa hay cosas que no se pueden decir, que al jefe hay cosas que no se le pueden decir,
que hay un histórico o hay un clásico de que si dices determinadas cosas o tú te expresas muy abiertamente, te van a fastidiar. Con lo cual, se va creando un caldo de ocultamiento y una enmascaración de las auténticas realidades que están viviendo las personas dentro de la empresa. Hasta que no atendamos a esa realidad que es emocional, pero también es en forma de pensamientos y creencias, no vamos a tener un mapa auténtico de lo que sucede dentro de la empresa. Y si no tenemos ese mapa auténtico, vamos engañándonos, vamos equivocados. Por eso el liderazgo hoy es tan fundamental que entre en el terreno de la persona, que entre en el encaje de la persona dentro de la organización, pero ese encaje no es solamente a nivel de facultades, habilidades o talentos, sino también es la forma en que la persona está pensando y viviendo la relación emocional y de pensamiento dentro de la empresa. Magnífico, magnífico. Voy a hacer una última puntualización con el tema de la comunicación, pero de la comunicación tecnológica, porque a día de hoy en las empresas, bueno, nada que ver hace 15 años, la comunicación, ahora nos comunicamos mucho a través del email, de los chats internos, de la intranet, de las redes sociales que también se han metido dentro del mundo de la empresa. Entonces, a modo de resumen y conclusión con este tema, ¿qué es lo que crees? ¿Desde dónde nos tenemos que relacionar para que estas tecnologías vayan a favor de una construcción y no de una destrucción? Lo que construye siempre es a base de creencias y sobre relaciones que mantenemos que tienen precisamente, como tú decías, una función en sí misma creadora, creativa. Es decir, si yo me relaciono a través de la tecnología para ser más creativo, pero sobre todo para crear conjuntamente, entonces vamos bien. Ahora, si yo utilizo eso solo para vivir mi aislamiento personal o para vivir mi película particular, entonces, bueno, eso tiene una parte interesante por lo que supone de relaciones personales, pero a efectos creativos y a efectos realmente de utilización de las tecnologías en su máximo potencial, pues es muy limitante. Entonces, vamos a partir de la idea de que hoy, también es una creencia, porque todo lo que decimos son creencias, ya lo estás viendo, ¿no? Sí. Todo lo que decimos son creencias, todo. lo que estoy diciendo son creencias, por lo tanto, incluso lo que estoy diciendo es discutible y, por supuesto, es mi tu creencia. Bien. Lo que pasa es que tenemos que no quedarnos acomodados en la idea de, como todo es creencia, todo es relativo. Cuidado, cuidado. Es que yo me implico en la creencia. Y como me implico significa que para mí aquello se convierte en un valor. Y como valor me estoy describiendo también a mí. Por lo tanto, tener unas creencias u otras sí que es importante. Bien, dicho esto, el hecho de que hoy partimos de la base de que todo se construye de forma multifactorial. Hoy es imposible pensar que una sola persona, una sola disciplina, nos va a dar la solución de todo. Es obvio que hoy funcionamos multifactorialmente, multidisciplinarmente. Eso significa que tenemos que estar en contacto con y trabajar en red. Y sobre todo que la información y el conocimiento estén continuamente moviéndose. Porque el hecho de repartir, el hecho de expandir, el hecho de compartir el conocimiento, eso es lo que me sirve para que la creación aumente. Por lo tanto, yo solo no voy a hacer nada. Yo solo no voy a crear demasiado. Aunque puedo tener una idea muy brillante, por supuesto. Pero hoy en día voy a necesitar de otras disciplinas, de más gente, de equipos, de personas con creencias diferentes a las mías, porque si toda la gente, todo el equipo, que eso pasa en las empresas, todo mi equipo, igual que yo, igual que el jefe. Nadie se lo pone en duda. Pero entonces, claro, ¿cómo vamos a crear más? ¿Cómo vamos a llegar más lejos? ¿Cómo podemos potenciarnos más? Al contrario, los líderes que entienden bien cómo va esto, además de trabajar en red y de utilizar las diferentes multifactores que nos puede permitir la creación en red, tienen muy en cuenta estar al lado de personas que tienen creencias y formas de actuar muy diferentes, porque eso es lo que está alimentando precisamente el tener mucha más visión y que el mapa sobre la realidad sea mucho más amplio. Entonces, quedarnos con equipos reducidos, que todos tienen el mismo pensamiento, eso es la muerte de la empresa, la muerte de las personas, porque también, efectivamente, llega un momento que uno necesita oxigenarse, necesita tener más referentes. Unas creencias y unos valores que uno tenga dentro no expresado, es una muerte interna del Ahí ser. Está. Entonces necesitamos para lo que encaramos ahora, ¿no? Que encaramos ya un 2012, y encaramos sobre todo un siglo que ha despertado
a una nueva conciencia, ¿no? Que tiene una conciencia más despierta sobre la realidad y que exige un cambio en la mente de las personas. Entonces, el gran cambio que viene en este siglo es un cambio que se refiere a dos aspectos de nuestra realidad. Uno es nuestra mente, y en ella vamos a incluir la segunda parte que está dentro de ella, que son las emociones. Por lo tanto, mente, el eje que es la mente, ¿verdad?, las emociones y la acción, es un todo que ayuda a que entendamos que efectivamente, si lo que estamos creyendo es lo que creamos y nos implicamos plenamente en ello, hay que tener muy en cuenta qué es lo que estoy creando. Bueno, Xavier, muchas gracias por venir aquí en EADA. Ya nos despedimos. Súper importante aprender, conocernos, las creencias, el comportamiento dentro de la empresa y a salir de ese cubo, ¿no?, y mirar un poco más allá. Muchas gracias, Carlos Torrero, EADA.